Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Hasta ahí. ¿O tiene segunda parte? La cual es su cuerpo y él su salvador. Vamos a volverlo a repetir. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Señor Jesús, en esta hora, Padre celestial, nos hemos presentado en esta hora, Señor, exaltando tu grandeza, cantándote con fe, Señor, orando con fe. Y ahora queremos oír con fe la palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a mirar esta noche, hermanos, el tema: tú y yo somos miembros de Cristo. Amén. Acabamos de mirar un texto en la palabra de Dios en donde el apóstol Pablo está diciendo un ejemplo con la mujer, y está diciendo que el marido es cabeza de la mujer, y dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Normalmente uno medita poco en estas afirmaciones que Dios hace a través de estos grandes hombres que han escrito la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, es muy recurrente en usar el cuerpo humano para dar grandes enseñanzas espirituales. Así va a decir en la carta a los romanos, en los corintios, en los efesios, en los gálatas, y toma el cuerpo, y en algunas partes va a decir que así como el cuerpo está formado por muchos miembros, pensemos un momento y verá que lo que se conoce como el cuerpo humano no sería un cuerpo si no estuviera formado por miembros particulares. Entonces, una mano y otra mano, y el pie y el otro pie, y todo el conjunto de miembros forman lo que se conoce como un cuerpo. Amén. Entonces el texto está diciendo que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Vamos en esta noche a mirarnos y a reflexionar, porque algo que debemos hacer mientras estamos oyendo la palabra, mientras Dios está hablando a nuestro corazón, es irnos meditando a nosotros mismos, es irnos reflexionando, y en esa medida entonces Dios va hablando a nuestros corazones. Y los invito para que en esta hora nos miremos no como cuerpos, sino como miembros. Es decir, que usted con todo y cabeza, de los pies a la cabeza, en el orden espiritual, no es un cuerpo, sino un miembro. Amén. Y a partir de ahí vamos a entender qué es lo que el apóstol Pablo quiere de manera tan especial decirle a la iglesia en esta hora. Entonces, hermanos, tenemos que decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Alguno de nosotros nunca ha visto un cuerpo por separado de su cabeza? ¿O sí? ¿Cierto que no? No, eso se ve en las películas de terror, pero eso es ciencia ficción. En la vida real, si un cuerpo no tiene cabeza, está muerto literalmente. Amén. Por ahí es donde Dios quiere que vayamos mirando. Tú y yo, porque el tiempo ha corrido mucho, y entonces en esas situaciones el mensaje hay que acortar y empezar por las conclusiones. En ese orden de ideas, hermanos, la Biblia dice, estoy buscando un texto, y con ese iba a empezar. A mí me ha estado pasando algo y se los cuento en confianza. Preparo todos los temas y siempre se me olvida el texto inicial.
siempre lo que hace que vengo continuamente por la gracia de Dios estando acá, se me olvida el texto inicial y lo voy a buscar y toca empezar con otro. Bueno, ustedes me sabrán entender en esa parte, pero el Señor yo sé que nos lo va a dar enseguida el texto. El texto está diciendo que le voy a pedir el favor con humildad al hermano allá arriba que me busque por la palabra clave concertado, y dice que todos nosotros debemos ir creciendo en amor. Ese texto, creciendo en amor, y ahí vamos a tomar estas verdades espirituales, hermanos. Oiga, ustedes saben que cuando el predicador habla de cosas que normalmente no mostraría a otra persona, ya le está enseñando a la iglesia una cosa: humildad. Y hay veces que la gente aprende más por lo que es el predicador que no por lo que dice. Así es, hermanos. Yo he mirado eso en otras personas cuando me he parado a escuchar los predicadores, y yo veo gente tan eminente para hablar y para pensar, y a la vez tan humildes para reconocer sus propios errores. Y yo digo, este hermano predica más con lo que es, con lo que dice, con lo que se ve de él, que con aquello que dice. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? ¿No lo he encontrado? Está diciendo el texto que todos nosotros en el orden espiritual estamos unidos por unas coyunturas, por unos tuétanos, por unos nervios invisibles que no veríamos, porque el cuerpo humano está unido a través de ¿qué? De lo que se llaman los nervios. ¿Qué une, qué hace que el codo tenga flexibilidad en la parte anterior con la parte superior? ¿Qué hace? Unos tendones, unas cosas que se mueven por dentro, y si no el cuerpo, esa parte del miembro estaría muerto. Bien, la palabra del Señor dice que nosotros estamos unidos. Efesios 4, oiga, y lo tenía en Efesios 4, capítulo 5, versículo 16, 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, cuando yo le digo a usted, hermano, dele un saludo a su hermano, en el orden espiritual, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Abrazándonos nosotros mismos, porque todos nosotros aquí somos miembros, el uno del otro, y todos los miembros formamos un cuerpo y tenemos una cabeza, y esa cabeza es Cristo. De ahí viene en esta noche la reflexión: ¿por qué nosotros en ocasiones andamos como miembros que tuvieran cabeza y voluntad propia para pensar y para actuar? ¿Usted alguna vez ha visto un miembro que se le revele a su cuerpo y que no le obedezca? Normalmente, donde la cabeza da la orden, el cuerpo lo sigue. Imagínense, por ejemplo, que yo le dé a mi cuerpo el orden de moverse y que este miembro quiera para allá y yo para acá, porque hay un contraste ahí entre que este miembro no tiene voluntad para pensar, pero está queriendo tener e ir contra la cabeza. Mis hermanos, Dios habla mucho acerca de la unidad en el espíritu, y aunque somos diferentes y somos personas tan distintas la una de las otras, hay algo que nos debe unir interiormente, y eso se llama unidos a través del espíritu. Hay un texto que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo número 3, dice en el versículo número 9, o desde el 8 podríamos leer, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del hombre viejo con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. ¿Qué dice? Sí, dice así: despojados y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice el 12: vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí, en este contexto espiritual de que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, es donde entra en contexto palabras como cuando nosotros le decimos: Señor, úsame. ¿Qué le estamos diciendo a Dios como cabeza? Que nosotros como miembros le tenemos que decir a Dios: Señor, mi vida es un miembro de este gran cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Úsame. No sé, Señor, si yo sea tu mano, si yo sea la boca, si yo sea la lengua, si yo sea el pie, si yo sea la mano para dar, si yo sea el oído para oír al necesitado, si yo sea la boca para predicar, si yo sea cualquier parte del miembro. Porque Joanita, y perdón que la tomo con respeto, dijo algo ahora muy lindo, y la Biblia lo confirma: los miembros que en el cuerpo parecen de menos altura, esos son los más necesarios y a los que Dios vistió de mayor honra. Con razón también dice la palabra de Dios que los miembros más viles de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y nosotros todos sin excepción alguna éramos en otro momento, escuche con atención, hermano, éramos miembros del cuerpo del pecado. Así como hoy somos miembros del cuerpo de Cristo, un día le servíamos con nuestros miembros el reino de Satanás. Romanos 6:6 va a decir que en otro tiempo nosotros pertenecíamos a un gran cuerpo que lo lideraba Satanás como cabeza, y tú y yo éramos simplemente miembros, instrumentos de maldad para obrar el mal. Pero un día el Señor Jesucristo con voz de mando le dijo a ese miembro que fuera libre, y por la gracia de Dios hoy le servimos al Señor con libertad. Hoy le servimos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. No se nos puede olvidar eso, mi hermano. Y entonces dice la palabra del Señor, revestidos, porque también va a decir que los que en Él fuimos bautizados, de Cristo estamos revestidos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y dimos el paso de hacernos bautizar en su nombre, en el orden espiritual, Dios nos ponía su vestido. Dice la Biblia: los que en Cristo estáis bautizados, de Cristo estáis revestidos. El término revestidos es vestidos dos veces. Es decir, que Dios quitó en el orden espiritual de nuestra mente carnal todos esos harapos de inmundicia y de pecado, y nos puso sus vestiduras blancas. Inmediatamente nos incorporó a su cuerpo. Porque díganme, hermanos, cuando ustedes mujeres se adornan bonitas, solo se adornan la cara, se pintan, se alisan y se organizan la cara nomás. ¿Qué hacen también? El cuerpo, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Digan amén. Si se organizan el cuerpo, la cabeza se organiza en el cuerpo. Imagínese, mi hermano, que Cristo, como gran cabeza espiritual de este reino inamovible que es su iglesia, hubiera pegado a un miembro contaminado. No, Él tenía que lavarnos en el lavamiento del agua por la palabra y vestirnos, y ahí sí unirnos a su cuerpo. Y hoy nosotros todos, esta iglesia hermosa, aunque no lo crea, mi hermano, o no medite mucho en eso,
pertenecemos a un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, y la iglesia tiene como cabeza a Cristo. Déjate usar, hermano mío, por el Señor. Déjate limpiar. Por eso dice la palabra que ya en otro tiempo andábamos según nuestros propios consejos, pero dice que ahora debemos de andar vestidos como escogidos de Dios. Y estas son las obras: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándoos si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mis hermanos, yo sé que en ocasiones no es fácil guardar blancos estos vestidos, ¿cierto o falso? No es fácil guardar estos vestidos blancos, pero es posible. Es posible guardarnos de toda contaminación de carne y de sangre. Y por eso dice el Señor, usa al apóstol, no sé quién escribió la carta a los hebreos, presumiblemente dicen unos Pablo, otros desconocidos, pero dice: sabiendo nosotros que tenemos tan grandes promesas, dice, despojaos y limpiaos de toda contaminación de carne y de sangre. Mis hermanos, hoy le digo a los jóvenes principalmente, aunque es a todos esta noche, mi hermano, el mundo tiene un poder de atracción muy fuerte, y la única manera de usted permanecer en victoria es estar en la presencia del Señor continuamente, hermano. Es estar orando en el Espíritu, es estar reprendiendo, es estar pensando en las cosas de Dios en el lugar donde esté. Esa es la única manera de estar salvo de contaminarse, y ni aún así, porque el enemigo anda como león rugiente, mi hermano. Pero el Señor dice que tú y yo no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, para vencer todas esas ataduras que el mundo quiere poner contra tu vida. Y en el nombre de Jesús, hermano, yo te invito, porque es posible la victoria, pero a los pies del Señor. Hoy, hermanos, vemos con tristeza, y nos lo predican desde acá de diversas maneras. Dios usa miembros para hablarle a su cuerpo, y nos dice que hoy hemos cambiado los proyectos espirituales de la santidad, del servicio a Dios, por los proyectos humanos, por el quehacer y por el tener. ¿Se acuerdan que hubo un pastor acá, el pastor Saliente, predicaba que para poder llegar a tener y para poder llegar a poseer, primero hay que ser? Hay que ser. Y este ser del hombre se gana a los pies de Cristo. Los valores, la moral, la ética, todos aquellos principios santos de la palabra de Dios se convierten en nosotros en bases. Ya dijo el Señor que nosotros debemos construir sobre él nuestra vida. Cavar hondo, cavar y construir la vida sobre Cristo no es fácil. Por eso fue que Lot y toda su familia quiso escoger el valle donde estaba asentado el pecado, porque para pecar, al pecado le gusta lo fácil, al pecado no le gusta la exigencia. El pecado pone estacas donde hayan senderos, donde no haya que escalar. Y por eso Lot se acercó allá a la llanura donde ya estaba el pecado. Pero dice la palabra que esos fueron los que la Biblia dice que fueron que cimentaron su vida sobre la arena. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham se fue para la montaña, allá, libre. Tal vez el sacrificio de construir y de escalar, sí, pero allá estaba, por la fe, él sabía
Él sabía que allá era difícil acceso para los enemigos que vendrían y para todo, porque desde las alturas, el pecado y las cosas del mundo se ven diferentes, hermanos. No es lo mismo usted ver el pecado bajo su peso y agobiado por él, que se siente vencido, a verlo desde arriba y saber que anda con libertad, porque está en las alturas espirituales. Mi querido hermano, yo le invito en esta noche para que meditemos profundamente. Somos miembros de Cristo, somos miembros. Efesios capítulo 5 verso 27 dice: siguiendo con esta verdad espiritual, puede ser desde el versículo antes, hermano. El apóstol Pablo está diciendo, puede ser desde el 25, hermanos. Dice, bueno, eso fue el que leímos ahorita, ¿o no? Sí. Maridos, este es otro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice, ¿qué dice? Para presentársela a sí mismo. De ahí toma importancia en el orden espiritual lo que venimos hablando. Es así como cuando el novio le dice a la novia: mi amor, te recargué el celular para que me llames. Si ve lo que hace la analogía, él le dice: te recargo para que me llames. El Señor Jesús en el orden espiritual se entregó por la iglesia para santificarla, para después presentársela a sí mismo. ¿Por qué a sí mismo? Porque es un cuerpo y Él es la cabeza. Por eso dice que Él tomará de lo suyo y se lo presentará a sí mismo. Y ese sí mismo es Él. Y ese presentársela es la iglesia, mis hermanos, que es el cuerpo. Yo quiero que en esta hora meditemos en eso y le digamos al Señor, hermanos, en esta noche, que no podemos andar como ruedas sueltas, hermanos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si hay un miembro del cuerpo que está expuesto o está enfermo, pasan dos cosas: o ese miembro es mutilado del cuerpo, quitado, arrancado, cercenado, o ese miembro dentro del cuerpo contamina la iglesia, que es el cuerpo. ¿Qué es el cáncer? Yo sé poco de eso o nada, pero sé que la célula del cáncer es una célula que no se renueva, sino que se detiene su renovación, y estando ahí impide la renovación de otras células en algún órgano del cuerpo y contamina el cuerpo. Y algo que empezó tan pequeño, luego pasa a ser un gran cáncer, y ese cáncer tiene como resultado la muerte de ese cuerpo o arrancarlo a tiempo. Pero hermano, en esta noche, en el orden espiritual, Dios nos ama a todos, porque somos el cuerpo, hermanos. ¿Qué cabeza aborrece su cuerpo? Usted y yo amamos nuestro cuerpo, dice, lo cuidamos, lo vestimos, lo aseamos, lo contemplamos. De ahí viene otra reflexión: ¿por qué sufrimos y por qué nos preocupamos si nosotros somos cuerpo de uno que es la cabeza? Y la cabeza es la que da la orden y nos sustenta a todos. No se preocupe por nada, hermano. Si usted en el orden espiritual medita en estos textos que hemos hablado hoy, que somos un cuerpo, usted simplemente tiene que velar por andar cerquita a la cabeza. Andar, mejor dicho, cerquita no, conectado, en conexión con nuestra cabeza, que es Cristo. Y Él da las órdenes a este cuerpo, y nosotros como miembro obedecemos lo que el Señor nos diga.
Pero si desplazamos y quitamos la cabeza, que es el Señor, y en lugar de ella ponemos la nuestra, ya estamos andando como miembros separados. Y entonces, mis hermanos, recibiremos el resultado de nuestras propias, de nuestro andar en nuestra propia opinión y voluntad. Yo le invito en esta noche, hermanos, con esto terminé, póngase en pie. Vamos a pensar en estas palabras que el Señor nos ha recordado en esta noche. Alabanzas, alabanzas. El apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo 6, en el verso número 15 le está diciendo desde el 12: todas las cosas me son lícitas. Se lo está hablando al cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ningunas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro, a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Iglesia del Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Iglesia del Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y le digo en el nombre de Jesús esto: el cuerpo sin Cristo está corrompido. El cuerpo, se lo repito, sin Cristo está corrompido. El cuerpo sin Cristo no está vestido de Cristo, sino de la inmundicia del pecado. Querido amigo, el Señor Jesús un día tomará de lo suyo y se lo presentará a sí mismo. ¿Cuándo? No sabemos ni tú ni yo, pero por la fe el justo vivirá. Y si tú en esta noche entendiste el mensaje de Dios y quieres pertenecer a este cuerpo de Cristo, yo le invito para que le entregue su vida a Cristo, y Él te lavará en el bautismo por la palabra y te introducirá en el nuevo cuerpo, y el viejo hombre habrá pasado y te habrá revestido del nuevo hombre que se va renovando continuamente. Levanta tu mano allá donde estás en esta hora y vamos a decirle a nuestra cabeza. Por eso decimos: Él está aquí, porque donde está el cuerpo está su cabeza. En el orden espiritual, créelo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora, Padre amado, necesitamos asirnos, unirnos como miembros. Señor, el enemigo es padre de división y de mentira y quiere dividir nuestros miembros, Señor, pero en tu nombre reprendo, en tu nombre reprendo toda inmundicia, toda intención del mal que quiera dividir a un miembro de los que están en este lugar. Por la palabra del Señor, yo te digo: hermano mío, no te separes de Cristo. Únete al cuerpo, métete en la iglesia, quédate en la iglesia, quédate con nosotros. No te vayas para el mundo, porque allá
Dios no te podrá sacar. Pero si tú le entregas hoy tu vida y te devuelves del mundo, Dios hará de ti una nueva criatura y te limpiará y te pondrá esas vestiduras blancas y andaremos en la santidad de su ley. En el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Gloria a Dios.